hablar de historia clínica. ¿Quién me puede definir, después de todas las veces que ustedes en todos los años estudiaron historia clínica, cómo definirían la historia clínica? Es un documento médico legal. Exactamente. Escrito y ordenado. La historia médica es un documento médico legal que permite determinar las condiciones fisiopatológicas del paciente. En ella consignamos todos los datos referidos al mismo. Bueno, entonces vamos a comenzar, como dijimos que es un documento médico legal, vamos a comenzar hablando sobre distintas enfermedades o patologías que se manifiestan dentro de la cavidad bucal. Es decir, ¿ustedes se acuerdan de infarto o por qué se produce el infarto? Tere, no se escucha bien, Tere, no sé cómo podés hacer, es una lástima, pero no, se corta todo. Siempre no sé qué pasa. ¿Ahí me escuchan? Sí, cuando te acercás, pero después comenzás a hablar y ahí se va la voz. Bueno, el infarto miocardio se produce por una aterosclerosis de las arterias coronarias. Entonces, esta disminuye y también el aporte sanguíneo, con lo cual hay una falta de oxígeno con respecto a las células y se produce una infección celular. ¿Existen manifestaciones en la cavidad bucal? Sí. Generalmente vamos a ver que hay enfermedad periodontal y esto se debe a que el sistema inmunológico, porque sabemos que a través de la sangre, es decir, las células, que son las que van a proteger, ¿no es cierto?, contra los microorganismos, se hayan disminuidas, porque dijimos que si hay aterosclerosis, hay una disminución en cuanto a lo que es la actividad celular. La enfermedad periodontal, generalmente, vamos a ver en ella que hay presencia de las corticomoras principales que estimulan la agregación plaquetaria, favoreciendo el proceso tromboembólico. ¿Puede haber problemas durante el tratamiento odontológico? Sí. ¿Por qué? Porque se puede producir un paro cardiorrespiratorio, es decir, que deja de funcionar de forma simultánea el pulmón y el corazón. Miren, es fundamental saber en qué condiciones se halla el paciente cuando va a entrar a otra consulta. Cuando estamos en la consulta, es también fundamental que ustedes le pregunten a él si tuvo algún episodio cardiovascular, si es un paciente que alguna vez tuvo un infarto. Puede dar, como una vez pasó en el hospital odontológico, que estaban antes el paciente estaba con mucha sintomatología dolorosa y entonces, es decir, tenía que entrar para hacerse una exodoncia. Y le agarró un infarto por el estrés en la sala. Imagínense ustedes que hubiese pasado si eso ocurría dentro de la consulta. Por eso es fundamental, es decir, cuando hacen cualquier intervención, y sobre todo no es lo mismo hacer una operatoria dental que, por ejemplo, una endodoncia, una exodoncia, o si tenemos que hacer un tratamiento periodontal, donde está íntimamente relacionado con la sangre, digamos. Si nosotros inyectamos y sabemos que a través de la cavidad bucal los microorganismos pueden entrar dentro del conducto y esto a través de la circulación venosa pueden irse a cualquier parte del organismo, inclusive producir una endocarditis que vamos a ver más adelante. Puede ser que este paciente durante el tratamiento odontológico sufra nuevos episodios de infarto del miocardio y o bien puede ser que se produzca hemorragia secundaria o anticoagulante. Fíjense ustedes lo importante que es preguntarle al paciente, por ejemplo, si está tomando aspirina, porque él cree que la aspirina, posiblemente, no creo, muchas veces está recetada por el médico, pero otras veces el amigo le dijo o el pariente que todos los días tome aspirina para impedir infarto. Y resulta ser que es un anticoagulante.
Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, voy a hacer un diagnóstico y tengo el espectador, la pinza y la sonda periodontal y tomo la sonda periodontal para ver profundidad de bolsa, pérdida de infección y ese paciente resulta ser que tomó una aspirina? ¿Qué les parece a ustedes que va a pasar? ¿Eh? Si es un anticoagulante, ¿qué es lo que nos permite la formación de quién? Del coágulo. Del coágulo. Claro, entonces va a haber una hemorragia. Imagínense ustedes si esa persona tengo que hacer una extirpación de la pulpa y voy a tener tipo, pero resulta ser que me va a sangrar y voy a tener una hemorragia. Y ni les cuento si tengo que hacer una exodoncia, que hacer una extracción. Por eso, a veces es importante, antes de comenzar cualquier tratamiento, hacer la historia y saber cuál es la historia sistémica de ese paciente. Y también hay que ver si tiene interferencias eléctricas con marcapasos. Las personas que tienen marcapasos, por ejemplo, si yo tengo que hacer una terapia básica y utilizo un cavitador, puedo interferir en el marcapaso. O, por ejemplo, si tengo que hacer una endodoncia, yo previamente tengo que saber si tengo que usar una técnica mecanizada, en qué condiciones está ese paciente. Bueno, entonces, el infarto de miocardio, vamos a ver, tiene una distribución, como ustedes ven, central a modo de cordal. La mayor intensidad se da en el maxilar, ¿no es cierto?, inferior y en el brazo izquierdo. En algunos casos el dolor se limita solo a los dientes, sin ninguna otra sintomatología, que quiere decir que muchas veces nosotros podemos detectar que este paciente está con una afección cardiopática. Entonces, inmediatamente derivamos a el paciente. Ahora bien, ¿cómo prevenimos las complicaciones? No realizar tratamiento hasta 6 meses después del infarto. Previamente hacemos la interconsulta con el médico muchas veces para confirmar la necesidad de una premedicación ansiolítica. ¿Por qué? Porque el grado de estrés que el paciente trae cuando ya va a la consulta odontológica, debemos minimizarla. Entonces hacemos la interconsulta con el médico y vemos qué tipo de medicamento puede ser utilizado para que el grado de estrés disminuya. Después decimos no realizar tratamiento hasta 6 meses después del infarto, excepto que sea una urgencia, porque si viene el paciente con absceso dentro del velar agudo, obviamente que yo tengo que hacer la urgencia. Tengo que hacer la apertura, tengo que eliminar los factores irritativos que están produciendo esa patología. Realizar tratamientos cortos, evitar el uso de vasoconstrictores. ¿Y por qué digo evitar el uso de vasoconstrictores? ¿Qué pasa cuando el paciente llega por primera vez a nuestra consulta y hablamos que puede ser un paciente que tenga estrés? ¿Qué pasa cuando el paciente tiene estrés? ¿Qué libera? A ver, chicos, ¿qué libera? Cuando ustedes están nerviosos, ¿qué liberan? ¿Adrenalina, catecolamina o no? ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Y entonces, si yo voy a poner una anestesia, ¿qué tiene la anestesia? ¿Vasoconstrictores o no? ¿Tiene o no tiene? Entonces yo estoy Sí. sumando. El paciente está con estrés, libera catecolamina, libera adrenalina, y yo le voy a poner un vasoconstrictor, aumento y potencio, es decir, todo el sistema. Entonces, muchas veces, es decir, hablando con el médico, hacemos la interconsulta, y él nos da justamente al paciente, le da la indicación donde dice usar lidocaína al 2%, que no, justamente no tiene vasoconstrictor. Entonces, en pacientes con marcapaso tampoco debemos utilizar electrobisturí y durante los primeros 6 meses se recomienda solo tratamiento de emergencia. ¿Mm? Ay, chicos, esperen que...
Muy bien. En la cavidad bucal generalmente puede haber esterotomía. Esterotomía o desecamiento que se produce. Normalmente tenemos que la saliva es fundamental porque elimina los microorganismos. Pero cuando tenemos esterotomía se produce un desecamiento y puede hallarse allí gran cantidad de biofil de la placa bacteriana. Por eso es fundamental, y ahora vamos a ver cómo tratamos, que se ve si no está controlado el paciente este tipo de patología. También vamos a ver petecias, como ven ustedes acá, que son manchas pardas que se manifiestan en el dorso de la lengua, en la mucosa, en el labio, es decir, son planas y pueden también producirse como consecuencia de este tipo de patología. Bien, ¿cómo tratamos la esterotomía? Le decimos al paciente que beba agua durante el día mediante pequeños sorbos, 8 vasos aproximadamente. Esto ayuda a las glándulas salivares a producir saliva. Va a ser gárgara, es decir, al paciente le decimos que enjuague su boca y que haga gárgara con abundante agua tibia varias veces al día, y esto hace que humecte el paladar, la lengua, y a su vez dijimos que elimina a todos los microorganismos que son los que van a producir la patología. Y también los residuos que antes que se produzca la descomposición y sean tomados por los microorganismos o biofil de la placa bacteriana para producir productos tóxicos bacterianos. El masticar chicle, el chicle ayuda a la producción de saliva. El chicle que mastique debe ser obligatoriamente sin azúcar. ¿Y por qué debe ser obligatoriamente sin azúcar? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Hoy están dormidos o qué les pasa? ¿Qué función tiene el azúcar? ¿Qué hace el azúcar? ¿Qué es el hidrato de carbono? ¿Por qué es importante que mastiquen sin azúcar? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Me están escuchando? ¿Se escucha, Juanita? ¿O están todos dormidos? ¿Hola? Bajito se le escucha, doctora, pero se la escucha. Bueno, a ver, ¿quién me dice por qué es importante que el chicle que mastique no tenga azúcar? El hidrato de Para que carbono, no produzca caries. claro, por eso, es decir, ustedes habrán estudiado de los momentos de azúcar, es lo mismo que yo no le puedo decir si tiene que comer, por ejemplo, hidrato de carbono, que lo haga en un momento determinado para evitar la formación de caries, para que los microorganismos se tome esto como sustrato y de esta forma evite que se produzca el biofil de la placa bacteriana. Nunca debe masticar chicle en más de 9 horas, ya que puede desgastar el hueso de los maxilares. Y es fundamental mantener una buena higiene bucal para eliminar las placas, o sea, los microorganismos o el biofil de la placa, que no sea arrastrada por la saliva y produzca mal aliento, gingivitis y caries. Sabemos que la placa bacteriana va a producir una respuesta de tipo inflamatoria en la encía, produciendo la gingivitis o la caries dental. Y después, otra forma de evitar para el tratamiento de la esterotomía es el reemplazo con saliva artificial. El humedecimiento de la mucosa oral con sustituto de saliva artificial muestra un alivio al paciente. ¿Hasta acá entendieron? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Qué es la hipertensión arterial? ¿Qué les enseñaron a ustedes que es la hipertensión arterial? El aumento de la presión. Exactamente, el aumento de la presión. El aumento de la presión arterial trae complicaciones en la cavidad bucal. Sí. ¿Por qué? Produce serostomía por fármaco. La mayoría de los pacientes, o sea, si en la casa alguien tiene un familiar que toma medicamentos de los fármacos, y estos fármacos producen justamente la serostomía o falta de sequedad en la boca. Y muchas veces van acompañados por úlceras o estomatitis. La úlcera sabemos que
cuando se produce la úlcera, el epitelio, es decir, desaparece, se produce un contacto directo del tejido conjuntivo que está por debajo del epitelio con el medio externo. Y resulta ser que el tejido conjuntivo, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué hay en el tejido conjuntivo? ¿Cómo está compuesto? Por vasos y nervios. Entonces, evidentemente, va a haber sangrar, va a haber hemorragia y va a haber sintomatología dolorosa. Y por otro lado, también tenemos reacciones liquenoides que se hallan en la superficie blanquecina, sobre la mucosa, sobre el labio, sobre la lengua, etc. ¿Puede haber problemas durante el tratamiento odontológico? Sí. Ansiedad por la consulta, o sea, odontológica, sobre todo en aquellos pacientes que van por primera vez a la consulta. Porque generalmente, tanto el paciente que tuvo un infarto o el paciente que tiene hipertensión arterial, es un paciente que ya tiene un rapport con ustedes, que hay un feedback, entonces no necesitamos ponerlo porque ya está acostumbrado y no tiene estrés. Pero el paciente nuevo que no sabe cómo son ustedes, que no tienen conocimiento, generalmente tienen ansiedad. Y luego tenemos que también, cuando estamos trabajando, tener en cuenta la hipotensión postural, el descenso de la presión arterial por cambio de postura. Es decir, que si el paciente está en una posición sentada, yo no tengo que recostarlo, lo tengo que hacer levemente o suavemente para evitar la hipotensión postural. ¿Cuál es la hipertensión arterial, es decir, óptima? Aquella que tiene 120, es decir, de presión sistólica y 80 diastólica. Ahí hacemos una tensión normal del paciente. Tenemos la presión normal, que es 130, la sistólica, 85 la diastólica, también atención normal del paciente. Pero cuando antiguamente nosotros consideramos la presión normal, era de 130 a 140, 139. Hoy por hoy se considera que esto es presión alta y de 85 a 89 la diastólica. Y ahí directamente informamos al paciente que tiene que hacer un cambio de vida y que tiene que ir a su médico para que éste le dé la medicación correcta o le dé el tratamiento que es acertado para la intervención en nuestro consultorio. De 140 a 159 la sistólica y de 90 a 95 de la diastólica. La atención dental en la interconsulta médica es fundamental, como así también reducción del estrés. El paciente, muchas veces hablamos con el médico para que le dé una premedicación para que durante la consulta el paciente venga más relajado. Y cuando tenemos de 180 sistólica y 110 la diastólica, ahí se suspende la atención directamente porque el paciente le puede agarrar un infarto, puede tener inmediatamente, es decir, se debe llamar a emergencia para que sea internado. Esto pasó muchas veces, pasa en los hospitales o en los centros de salud. Bueno, en los centros de salud tienen siempre la intervención, ¿no es cierto?, del médico que les permite, ¿no es cierto?, que sea internado el paciente. Esto nos ocurrió a nosotros muchas veces en el hospital, que se descomponía el paciente, le tomábamos la presión y muchas veces veíamos que su presión estaba por encima de los 180 o 170 y debíamos llamar a emergencia, llamábamos a la ambulancia y este paciente era internado en el hospital. ¿Cómo prevenimos las complicaciones? Detección y derivación del paciente con elevación significativa de la tensión arterial. En pacientes con tratamiento antihipertensivo, disminuir la ansiedad y minimizar el grado de ansiedad del paciente y evitar la hipotensión ortostática. Controlar la utilización de los agentes vasoconstrictores. ¿Me están siguiendo? ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien o no? Sí, Doc. Sí, doctora, se le escucha bien. Sí, sí, Tere, se escucha bien ahora. Habla así nomás como estás ahora hablando. Bueno, perfecto. Muy bien. El protocolo de atención.
La categoría óptima es cuando la presión sistólica es menor a 120 grados y la presión diastólica menor a 80. Recomendación, una tensión dental normal. Es normal, es menor de 130, menor de 85, también la tensión dental es normal. Normal alta cuando es de 130 a 139, la presión sistólica, la presión diastólica es de 80, 85, 89, ahí la tensión es dental, es normal. Informar la presión arterial que tiene que hacer un cambio de estilo de vida y que tiene que hacer la interconsulta con su médico. ¿Cuál es el protocolo de atención? En la etapa 1, cuando la presión sistólica es de 140 a 159 y la presión diastólica es menor a 90 y 99, la tensión dental, acá tenemos que tener muy en cuenta la interconsulta con el médico y decirle que venga a la consulta con una medicación para reducir el estado de estrés. En la etapa 2, que ya es cuando es de 160 a 179, la presión sistólica y la presión diastólica entre 100 y 109, se hace una reevaluación de la presión arterial, interconsulta inmediata con el médico y, por supuesto, reducción del grado de estrés con una medicación previa. Y por último tenemos la etapa 3, que es igual o mayor a 180, igual la presión sistólica, igual o mayor a 110, la diastólica, se reevalúa la presión arterial, se hace la interconsulta médica y se suspende la atención del paciente. ¿Qué es la endocarditis bacteriana? La endocarditis bacteriana es una infección en donde los microorganismos colonizan la capa interna del corazón, el endocardio, o de las válvulas cardíacas que pueden ser dañadas. Por ejemplo, yo les decía que todo, por ejemplo, si tengo que hacer una operatoria dental, ¿me va a afectar la operatoria dental al corazón cuando yo tengo solamente, que obviamente que tengo en grado de estrés? Es decir, a través de la circulación venosa va a producirse o los microorganismos pueden colonizar las capas internas del corazón. ¿Qué les parece a ustedes si yo tengo que hacer una operatoria dental? ¿Hay comunicación cuando se hace una operatoria dental con el sistema venoso? Cuando ustedes eliminan caries, ¿qué hacen? A ver, cuando ustedes eliminan caries, ¿qué hacen? Cuéntenme. Eliminan la carie, ponen una base y hacen la operatoria, hacen el composting, y entonces no hay comunicación. Pero si yo tengo que hacer un raspaje alisado, ¿sangra? ¿Hay comunicación con el sistema vascular? Ahí sí, profe. Claro, entonces puedo, a través, es decir, con la simple muchas veces con colocar mi instrumento, es decir, que hace que los microorganismos sean a través de la circulación, vayan a las capas internas del corazón, del endocardio o a las válvulas cardíacas y produzcan una endocarditis. Si yo tengo que hacer una apertura y tengo que extirpar la pulpa, ¿hay comunicación o no? Sí, Sí, también. Y cuando tengo que hacer una extracción, sí, también. entonces, vieron que hay una diferencia, o sea que el paciente, todos son pacientes riesgo, pero cuando yo tengo que hacer determinados tipos de intervenciones, tengo que tener más cuidado que cuando hago, por ejemplo, una operatoria. ¿Entienden? ¿Cuáles son los pacientes de alto riesgo? Los que tienen válvulas cardíacas protésicas, complejo cianótico congénito, reconstrucción quirúrgica de mediaciones de los conductos pulmonares. Los pacientes de riesgo moderado son cuando tienen otras malformaciones cardíacas congénitas, cuando hay disfunciones valvulares adquiridas, cuando hay cardiomiopatía hipertrófica, los prolapsos de válvula mitral con resuscitación o palpitaciones. ¿Y cuáles son los procedimientos dentales donde yo tengo que tener profilaxis para evitar la endocarditis bacteriana? Cuando hago las extracciones dentales, cuando tengo procedimientos periodontales como cirugía, cuando hago el simple sondaje, y sesiones de mantenimiento donde hago terapia básica, cuando hago implantes dentarios, reimplante de diente evolucionado,
En los instrumentos de conducto, en la instrumentación del conducto radicular y cuando hago cirugías apicales, el empleo de fibras antibióticas subjuntivales, la colocación de las bandas ortodónticas, cuando hago anestesia local intraligamentosa, porque a veces, yo tengo que reforzar la troncular, ¿no es cierto?, la anestesia con local, con una intraligamentosa, o cuando simplemente hago la profilaxis antibiótica dentaria o coloco implantes con sangrado anticipado. Entonces, todo esto donde hay una íntima relación con el sistema venoso, es decir, siempre tengo que hablar, hacer una consulta con el médico previamente si debo de hacer una terapia antibiótica previa a la intervención. ¿Cuál es el régimen profiláctico? Nosotros generalmente utilizamos la amoxicilina. En los pacientes adultos colocamos, le damos al paciente 2 gramos vía oral, 1 hora antes de la intervención, y en los casos de los niños se debe actuar de acuerdo al kilogramo peso del niño. Si este tiene 50 kilogramos, es decir, por vía oral se da 1 hora antes 50 miligramos de amoxicilina. Tenemos que este paciente es alérgico a la amoxicilina porque no puede utilizar esta y debe realizarse, es decir, se debe administrar por vía intramuscular o intravenosa, es decir, se sugiere la ampicilina. En los adultos, 2 gramos por vía intramuscular o intravenosa 30 minutos antes de la intervención. Y en los niños que tienen, es decir, por kilogramo peso, 50 miligramos de intravenosa por vía intravenosa o intramuscular 30 minutos antes de la intervención. Y así tenemos que, si son alérgicos a la penicilina, se utilizan clindamicina, cefaloxina o acitromicina, es decir, pero en realidad lo que a mí me importaba más es que ustedes sepan que se da 2 gramos de amoxicilina, es decir, algo antes de la intervención. Si son alérgicos a la penicilina, también se da la clindamicina o el cefaloxina. No les voy a leer todo esto porque en realidad ustedes, para que va a complicar conocer toda esta cantidad de antibióticos. ¿Hasta acá estamos? Chicos. Sí, doctora. Sí, doctora. Otra patología que es importante, la discrasia sanguínea. Son las discrasias sanguíneas, son alteraciones hemostáticas que pueden presentarse en forma congénita y adquirida. Dentro de ellas me pareció interesante, es decir, considerar a la hemofilia y a la leucemia. ¿Qué es la hemofilia? ¿Por qué se produce la hemofilia? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Estudiaron esto? ¿Se acuerdan o no? Es importante porque está relacionado con el factor 8 y 9 de la coagulación. Es una enfermedad congénita, es decir, si no se forma el coágulo, ¿qué pasa? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué va a haber en la cavidad bucal? A veces nosotros podemos ser los que detectamos este tipo de patología. Se puede producir hemorragia en forma espontánea, fíjense ustedes cómo se ve, ¿no es cierto?, el sangrado, hemorragias prolongadas, petequias y hematomas. Y imagínense ustedes si yo tengo que colocar una sonda acá en esto para ver si hay una bolsa o no, va a haber una hemorragia bastante importante. Que yo no la voy a poder, si no se forma el coágulo va a ser imposible, porque ¿cómo hago para cohibir esa hemorragia si no hay el factor 8, no está el factor 8 de la coagulación? Entonces, ¿puede haber problemas durante el tratamiento odontológico? Sí, por supuesto. Fíjense ustedes cómo se ve un hematoma, sector anterolateral. Fíjense ustedes los bordes, miren acá cómo esta persona tenía bruxismo, cómo hizo este hematoma tan importante en el piso de la boca. Es un trauma directo. Entonces, uno ahí
se da cuenta que este paciente tiene algún tipo de patología. Algo está pasando, no es normal, porque está bien que pueda haber, es decir, una lesión se puede producir porque el borde cortante del diente produce sobre el piso del paladar. Pero fíjense ustedes, la lesión importante, el hematoma anterolateral en el piso de la boca, esto nos está indicando que existe alguna patología. Y ahí, obviamente, le mandamos, ¿no es cierto?, al hematólogo para que vea, que le haga los estudios correspondientes, podemos ser nosotros los que descubrimos que este paciente tiene músculo. ¿Cómo prevenimos las complicaciones? Identificar al paciente mediante la historia clínica, hallazgos clínicos y pruebas de laboratorio. Y para ello vamos a hacer la interconsulta médica para determinar la terapéutica de reemplazo. En caso de deficiencia leve o moderada del factor 8 de la coagulación, se da ácido epsilonaminocaproico o exantemático, o en caso de deficiencia grave del factor 8 de la coagulación, se hace directamente la transfusión del factor 8 de la coagulación. En caso de niveles de inhibidores no estables, se utiliza la protrombina estable y no estable, y el paciente puede ser tratado en forma ambulatoria. Otras veces, es decir, es fundamental que sea tratado dentro. Por ejemplo, si yo tengo que hacer una exodoncia, tengo que hacer una terapia de refractaria listada, porque hay bolsas periodontales bastante importantes, se hace dentro de un sanatorio, un hospital, con hematólogo, con todo un sistema, es decir, de ayuda que nos permitan hacer la intervención. Sobre todo cuando hay urgencia, ¿no es cierto? Supongamos que este paciente tiene un absceso dentro del área, se debe hacer una exodoncia, o tiene un absceso periodontal donde debemos hacer un raspaje del listado radicular. Utilizar las medidas locales para el control de hemorragia, pero vamos a ver, ahí se puede utilizar, por ejemplo, se puede hacer, si yo tengo que hacer una extracción, previamente tomo una impresión, hago una placa de acrílico, se hace la extracción y se coloca la placa para que cubra. Otras veces se usa el esfomostante, ustedes deben conocer, no sé, o también se hace plasma rico en plaquetas, etc. Estas serían las medidas locales para el control de hemorragia. Bueno, realizarse cobertura antibiótica, profiláctica, pre y post tratamiento. Y, por supuesto, evitar la administración del ácido acetilsalicílico y antiinflamatorio. El ácido acetilsalicílico para que ver la aspirina, ¿no es cierto? Y el antiinflamatorio no esteroide. ¿Estamos hasta acá? Chicos. Sí, Doc. Sí, doctora. Se Los escucha todo. fármacos que favorecen son la gelatina absorbible, el colágeno absorbible, el colágeno microfibrilar, el ácido epsilonaminocaproico, adhesivos de fibrina, plasma líquido en plaqueta, celulosa regenerado oxidado. Ustedes no utilizaron el colágeno absorbible o cuando están en la clínica cuando hicieron cirugía. ¿Utilizaron nunca? Bueno, No. esto es como viene. No. Esto, por ejemplo, se hacen una extracción, sangra mucho, se coloca, en vez de hacer la sutura, se coloca esto, ¿no es cierto? Saben que es muy conocido. Bueno, pasamos a otra patología que decimos que es la leucemia. ¿Quién me puede decir qué es la leucemia? Es una enfermedad crónica, ¿no es cierto? ¿Qué es la leucemia? ¿Se acuerdan? Están olvidados todos. Es básicamente el cáncer, pero de las células sanguíneas, claro. Exacto, es una neoplasia maligna que se debe a un aumento de las células blancas, ¿no es cierto?, los leucocitos que invaden la médula, el vaso, el hígado,
Y esto trae complicaciones en la cavidad bucal. Por supuesto que va a haber infección, obviamente, es decir, porque el sistema inmune va a estar alterado. Las células que tienen que defender contra la agresión de los microorganismos, es decir, va a ser anormal, no se va a formar, va a haber ulceración del epitelio. Esta ulceración del epitelio en los pacientes leucémicos están relacionados con la gingivitis útero necrosante y la periodontitis. Vamos a ver que puede haber, como ustedes ven acá, ulceración a nivel de la mucosa. Va a haber trombocitopenia, esto va a producir hemorragia gingival, la presencia de petequias y equimosis, hipertrofia gingival, que vamos a ver ahora, y la presencia de la cándida. Fíjense cómo Traidora agrega a las ulceraciones la cándida, que es oportunista, ¿no es cierto? Y linfoadenopatías bimaxilares. Va a haber infecciones sobreagregadas, los antibióticos y quimioterapia actúan como factor predisponente en el caso de la cándida. Como ellos, es decir, al usar la quimioterapia bajan la defensa y los antibióticos también. Entonces se manifiesta sobre la superficie de estas ulceraciones la cándida que se presenta cuando como en el caso acá, cuando úlcera sobre las ulceraciones de la mucosa yugal, cubiertas por pseudomembrana blanco, como ustedes ven acá, blanco grisado. Y acá vemos, ¿qué les parece? ¿Qué patología sería esta? ¿Qué estudiaron ustedes en gingivitis necrosante? ¿Alguien sabe, se acuerda de gingivitis necrosante? Como ven acá, es la gingivitis necrosante, inclusive hay zonas donde hay periodontitis, ¿no es cierto? Comienza en el vértice de la papila y en forma de saca ahorcado, vieron, va tomando la papila, es una lesión aguda que se cubre con la pseudomembrana blanco-grisácea. Y que yo les dije que qué pasaba cuando se producía la ulceración, qué pasaba con el epitelio y el tejido conectivo, qué pasaba. Estoy hablando hoy, les dije, qué pasa cuando hay ulceración del epitelio. Acá, esta membrana tenemos que estar cubierta por esta membrana blanco-grisácea. Y si hay acá ulceración del epitelio, el tejido conectivo ¿qué tiene en su interior? Vasos, nervios, entonces va a haber hemorragia, va a sangrar y es muy doloroso. Uno de los factores determinantes es el estrés, eso se da generalmente en época de examen. Y en aquellos pacientes, que es como en el caso de la leucemia, el sistema inmune va a estar disminuido. Entonces se produce la ulceración del epitelio, la gingivitis necrosante aguda, desequilibramos supuesto, se produce la periodontitis, como acá ven que hay pérdida de inserción, y también se puede producir la estomatitis. Acá fíjense cómo se ven los trastornos hemorragíparos que tienen relación directa con la plaquetopenia, o sea, la disminución de la cantidad de plaquetas, y esto produce hemorragia o gingival. Y otra de las características clínicas que se ve en los pacientes que tienen leucemia, la hipertrofia gingival. La encía crece en forma exagerada, se torna con los ojos fuertes, como ustedes ven, en forma redondeada, y va cubriendo total y parcialmente a las piezas dentarias. Y acá se producen pseudo bolsas, porque no hay migración del epitelio, no son bolsas verdaderas, sino son agrandamientos del tejido conectivo, donde imagínense ustedes que el paciente, es decir, no puede realizar una correcta higiene, y acá en el interior queda gran cantidad del biofilm de la placa bacteriana. Aparte actúan como aparatos ortodónticos porque van separando al diente, es decir, el tejido va separando y va creando diastemas. Fíjense ustedes cómo, ¿ven? Se separan todos los dientes, acá también, por la gran cantidad o el crecimiento exagerado del tejido periodonto de protección. Puede haber problemas durante el tratamiento odontológico, puede haber hemorragia, infección, un retraso en la cicatrización,
¿Y cómo prevenimos las complicaciones? Con la interconsulta médica. Determinar cuáles son los niveles de plaqueta que existe y la utilización de profilaxis antibiótica fundamentalmente. Estamos acá con la leucemia. ¿Entendieron? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Profe, ¿le puedo consultar algo? Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de que se presente un paciente, no sepa que él tiene alguna patología cardiovascular y le estemos haciendo una extracción y comienza a tener hemorragia? Mirá, ¿Qué protocolo deberíamos seguir en ese caso, por ejemplo? fíjate vos que muchas veces, bueno, cuando nosotros le hacemos la historia clínica, por eso es fundamental hacer el consentimiento informado y la historia clínica, porque vos no te podés hacer responsable. Él, cuando vos le haces, por eso es fundamental la historia clínica, que te va a servir para evitar que te digan que vos hiciste mala praxis. Vos le pedís al paciente que firme todo, vos le preguntás si tiene diabetes, y él te dice que no sabe que tiene diabetes, vos no sos responsable, porque vos le hiciste a él, le preguntaste, vos no podés saber qué patología tiene. Entonces, con el consentimiento informado, él te firma y ahí él dice que no tiene esa patología. Entonces vos no te podés hacer responsable. Por eso es fundamental la historia clínica. Sí, entiendo, pero en ese caso, Bueno, pero ahí me mirarás que le vas a poner, le haces, por ejemplo, le agarrás y le pones sutura, si le vas a poner espongostán, qué tipo de, qué es lo que va a hacer. Eso de acuerdo al caso clínico que sea ante la situación de que se presente. Verás vos, a veces tiene sangrado y simplemente le haces sutura y el sangrado para. O otras veces le pones gel, le pones una inyección de algún, viste, todo lo que yo te dije, de acuerdo, o se le hacen transfusión como se llama, del factor 8 de la coagulación, si es necesario, protomina, o sea, heparina. Ves en el momento cuál es la situación y ahí ves qué tratamiento le vas a hacer, porque no todos los pacientes tienen el mismo tratamiento. bueno, entiendo. Gracias, doctora. ¿Entendieron, chicos? Que no hay un tratamiento. A lo mejor yo le estoy haciendo la extracción y hago sutura y con eso soluciono. Otras veces pongo espongostán, otras veces es decir, heparina, de acuerdo a la intervención y lo que se da en el momento. Lo que sí yo me cubro es decir, con el consentimiento informado y con la historia clínica donde dice que cuando yo le hago, le pregunto, ¿tiene usted hemorragia en su casa? Y él me dice que no, y resulta que a lo mejor se hacía el cepillado y le sangraba y de ahí es un antecedente de algo. O el paciente tenía diabetes y no sabía, pero no tengo por qué saber. Si él no se hace el estudio y no se controla, no es culpa mía. Pero sí yo tengo el consentimiento informado, tengo la historia clínica, donde él me firmó y me está diciendo que esta patología no tiene. Entonces yo estoy cubierta. Ahora, si el paciente me dice que es diabético y yo no agarré y hablé y hice la interconsulta con el médico, no le pedí que me traiga una orden donde dice qué tipo de diabetes tiene y si debe ser intervenido odontológicamente, si le debo o no dar una premedicación antibiótica antes, si debo utilizar determinado tipo de anestésico, yo soy el responsable. Cuando el paciente me dice que tiene una enfermedad sistémica, yo si no me trae, es decir, la autorización del médico para que sea intervenido, yo no lo toco. Y no hago abandono de personas, porque ¿qué hago? Supongamos que el paciente viene con un absceso dentro del velar agudo, o un absceso periodontal o con una pulpitis. Yo no puedo dejar a este paciente con esa sintomatología dolorosa, porque el paciente tiene que entrar a la consulta con dolor y debe salir de mi consulta sin dolor, no con un antibiótico.
sino con una intervención. El paciente me dice a mí, tengo diabetes, ay, sí, estoy con sintomatología dolorosa. Bueno, pues yo estoy todo el día trabajando. Entonces le digo, usted vaya, tráigame la orden, haga la interconsulta con su médico, que él me diga en qué condiciones está, si debemos darle una premedicación antibiótica, si le debo dar este tipo de anestésico. Entonces el paciente viene y en la historia clínica que él me dio, yo adosto lo que el médico estoy cubriendo, el médico me dijo, sí, haga la intervención, utilice, haga una preectomía o no, de acuerdo a si está controlado o no, me dirá, utilice antibiótico o no. ¿Me entienden? Está la pregunta contestada. Sí, doctora, gracias. ¿Alguien quiere preguntarme algo más? Chicos, ¿no? Entonces continuamos. ¿Se acuerdan ustedes de la diabetes? ¿Por qué se produce? ¿O qué pasa con la diabetes? Parece que hoy no está a por hablar nada. La diabetes es una enfermedad causada por la alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono, grasas y proteínas, pero se debe fundamentalmente a la que las células beta de los islotes de Landera no producen la insulina. Entonces se caracteriza por las 4P. La poliuria, que es... ¿Quién sabe qué es poliuria? Chicos, ¿qué pasa con la orina? La orina está aumentada. La polifagia, con la comida que Tiene Apetito mucho aumentado. apetito. La polidipsia es el acento. claro, la ganas de tomar. Pero la polifagia es la gran necesidad de comer. Entonces, pero a su vez, el paciente tiene ganas de comer, pero tiene pérdida de peso y deshidratación. ¿Entienden? Entonces, hay dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es decir, tiene una aparición brusca, el paciente es delgado, nervioso, generalmente menor de 30 años, y hay una destrucción inmune de las células beta de los islotes de Landera, que son los que producen el del páncreas, que son los que producen la inhibición en cuanto a la insulina. Y de tipo 2, que el paciente generalmente es obeso, todo lo contrario, tiene un componente importante hereditario, vamos a ver que este paciente no necesita de la insulina, porque el paciente tipo 1 es insulino dependiente, necesita continuamente de la aplicación de insulina. Mientras el tipo 2 es resistencia, hay resistencia a los tejidos de insulina y alteración de su secreción, pero simplemente son aquellos pacientes que con una medicación, con una pastilla, o muchas veces me hace falta, simplemente le indican una dieta específica y el paciente soluciona y se cuida de esta forma. ¿Qué pasa? ¿Alguien tiene algún familiar que tiene diabetes? ¿Alguno tiene ningún familiar? Yo, doc. Sí. ¿Qué pasa con la cicatrización? ¿Qué cuidado tiene que tener esta persona? Tienen que tener cuidado porque Tarda en no cicatrizar, cicatrizan. profe. Las lesiones cuesta mucho cicatrizar si es que no están bien controlados. ¿Y por qué? Porque hay cambios a nivel vascular. Es decir, como hay un aumento del grosor de la membrana basal y alteración de las células endoteliales. ¿Qué dije yo cuando se producía la aterosclerosis? ¿Qué pasaba? Se produce a nivel de los vasos. Entonces, ¿qué disminuye? El flujo sanguíneo. ¿Y qué hay, es decir, a nivel del flujo sanguíneo? Células. Entonces, hay cambios a nivel celular. La hiperglucemia y la cetoacidosis alteran la quimiotaxis, adherencia y fagocitosis de los macrófagos y los polimorfoclorales, lo cual se considera una fuerte potencial de infección bacteriana. ¿Por qué? Porque los polimorfonucleares y los macrófagos, ¿qué hacen? Fagocitan a los microorganismos.
Y si está alterado, es decir, a nivel celular, el sistema inmune va a estar disminuido. Entonces, por eso se producen las infecciones. Y también hay cambios a nivel metabólico. Se produce una disminución de la síntesis del colágeno que va a dar origen a las fibras, ¿no es cierto?, colágena, a su maduración y recambio. Entonces, la cicatrización también va a estar alterada. Por eso es que se produce una necrosis, porque todo el sistema está alterado. Hay cambios a nivel vasculares, a nivel celular y a nivel metabólico. Si no se forman las fibras, ¿cómo se va a producir la cicatrización? Evidentemente no se va a producir. ¿Entienden? Entonces, ¿hay complicaciones en la cavidad bucal? Sí. Hay enfermedad periodontal, se producen los abscesos periodontales, hay serostomía, hay mala cicatrización, hay infecciones, hay titinitis aguda, periodontitis, ulceración. Como acá hay un nivel del sistema inmune, también hay cándida, hay adormecimiento y alrededor tejidos bucales. Y acá tenemos, fíjense ustedes cómo se ve la serostomía, cómo hay un desecamiento de toda la parte que cubre al dorso de la lengua. Fíjense cómo se ve acá la micosis, ¿cierto? Secciones sobrealveoladas y los abscesos periodontales. Fíjense ustedes, ¿por qué digo que cómo usted que es periodontal y no endodóntico? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué? Porque hay, acá cómo está la pieza. Tiene Está caries, sana, no se observa caries, algo que pueda producir. claro. ¿Y acá qué hay? ¿Qué es esto? Cálculo. Entonces, es decir, acá hay una bolsa, posiblemente una bolsa de más de 4 milímetros en forma espiralada, que comienza en una cara y como una espiral va tocando todo, va hasta el extremo que termina en otra cara. Cierra la luz de la bolsa y da origen al absceso periodontal. El paciente evidentemente no se hizo una terapia, no realiza una correcta higiene. Entonces, si el sistema inmune va a estar alterado y no van a estar las células, los polímeros nucleares que contrarrestan el efecto y provocan la quimiotaxis y la fagocitosis, obviamente va a haber una gran predisposición a las infecciones. Y sobre todo en este caso, donde hay un paciente que tiene una bolsa de más de 4 milímetros, donde se cierra esta y da origen al absceso periódico. ¿Se entendió? Sí, doctora, se entendió. Es decir, están los problemas asociados al tratamiento. En pacientes no controlados aumenta la susceptibilidad a las infecciones y la mala cicatrización de las heridas. Pacientes tratados con insulina pueden inclusive, es decir, tener reacción a la insulina y pueden producirse un shock hipoglucémico, que se baja la cantidad de azúcar en sangre y entonces siempre en el consultorio tenemos que tener un poquito de azúcar, porque cuando ocurre esto, hay una hipoglucemia, debemos darle agua con azúcar, una Coca-Cola, un cafecito con azúcar para levantar la glucosa en sangre. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Otra de las patologías es la hepatitis. ¿Qué es la hepatitis? ¿Qué es la hepatitis o por qué se produce la hepatitis? A ver, ¿qué les parece a ustedes? La hepatitis es la inflamación del hígado. Hoy no participan para nada, parece que están todos dormidos, ¿qué? ¿Cuál es la función del hígado? Es la producción y metabolismo de la bilis. Y la bilis es fundamental para metabolizar la grasa y producir la detoxificación de las sustancias que circulan por el cuerpo. ¿Todos tienen la vacuna de la hepatitis B? Chicos, ¿tienen toda la Sí, vacuna? doctora. Sí, doctora. Ustedes saben que es más importante, es decir, vieron que había una época en que todo el mundo le tenía miedo al HIV porque le producía muerte. Bueno, vieron que ahora el HIV sí se contagia, pero está controlado. Pero la hepatitis B, si ustedes se contagian,
no tenían vacuna, bueno, evidentemente si tienen vacuna no se van a contagiar, y lleva directamente a la muerte de los pacientes. Es más importante la hepatitis B que el HIV en el contagio. Por eso todos los odontólogos tenemos que tener la vacuna de la hepatitis B. Cuando hablamos de hepatitis hay un montón, hay tipo A, B, C, yo, esta. La tipo A o infecciosa se discrimina por el contacto oro-fecal relacionado con el agua y comida contaminada. ¿Cuántas veces el paciente va a la consulta y resulta ser que se fue al baño y no se lavó la mano y a lo mejor tenía tipo hepatitis A? Y resulta ser que abre, porque nosotros estamos en el consultorio, pero cuando abrimos la puerta o abre el auxiliar, no es que todo el tiempo tiene guantes, porque no va a abrir la puerta con el guante. Pero resulta ser que tiene lastimado la mano. Bueno, y puede a través de eso, puede contagiarse porque es el contacto oro-fecal. Yo no sé si este paciente se limpió o no se limpió la mano, se hizo el higiene como corresponde. Puede contagiar. Y la tipo B o serosa se disemina por el contacto con sangre o saliva, así como orina, las heces, sudor y semen, incluye inoculación directa e indirecta con función por aguja por la superficie bucal. Todos ustedes están vacunados, entonces obviamente que no va a tener ningún problema. Muchas veces el contagio se hace sobre todo en aquellos pacientes en los cuales consumen droga y entonces se pasan con la jeringa. Miren ustedes, cuando no había, porque yo les digo que llega la muerte, porque resulta ser que un amigo médico, cuando no se sabía todo esto, fue al italiano y el paciente tenía hepatitis B y resulta ser que él hizo una cirugía, se cortó sin querer con una hoja de bisturí y lo llevó a la muerte, se hizo cirugía hepática, esto lleva después a que se produzca cáncer del hígado y lo lleva directamente a la muerte. Hoy ya hay todos los médicos y tanto los que están en salud, por supuesto, que colocan la vacuna de la. Después tenemos la tipo C, la vía de transmisión de la hepatitis C, básicamente parenteral, sangre, en forma directa. Se puede encontrar recibir prácticas médicas como mala esterilización, pincharse con aguja, relaciones sexuales de riesgo, solo si existe sangrado. Siempre sabemos que en las relaciones sexuales, si existe sangrado, se produce el contagio, excepto aquellas que lo hacen a través del semen. Esto se daba fundamentalmente, vieron que antes utilizaban la esterilización social con inyección, es decir, porque se utilizaban jeringas de vidrio. Y por hoy sí, todos saben que se utilizan descartables y es más, la esterilización o la mala esterilización se realiza porque ya vienen completamente esterilizados. Y la hepatitis de tipo A tiene un periodo de incubación de 2 a 6 semanas, la tipo B un periodo de incubación de 45 a 160 días, la tipo C un periodo de incubación de 15 a 150 días. En la cavidad bucal existen manifestaciones orales, sí, de glossitis, queilitis, inflamitis, petechia, se produce heterostomía, que son de los cuales nosotros cuando vemos cualquiera de este tipo de patología, le mandamos al paciente que consulte con su médico y que le hagan los análisis correspondientes para ver si no tiene ningún tipo de patología. Sobre todo porque miramos la cara del paciente y qué podemos ver, por ejemplo. Primero, vieron ustedes que acá, si se fijan en el ojo, tienen un cambio de color. Y entonces ahí vemos esto, que es decente, vemos que el ojo está amarillo, es decir, le hacemos algunas preguntas para saber cuáles son los signos y síntomas que presenta. Entonces le preguntamos si el excremento tiene color claro, si no vio algún si la orina, cómo orina, si no tenía oscurecimiento. Miramos los ojos y vemos que la piel y los ojos tienen ictericia, y ahí estamos seguros de que este tiene una hepatitis. Entonces, a lo mejor él no tiene sintomatología, pero evidentemente lo derivamos al médico para que haga la interconsulta y que le haga los análisis correspondientes.
Todos los tipos de virus de la hepatitis B producen alteraciones a nivel hepático que, dependiendo del grado de su virulencia y del estado del paciente, pueden requerir muchas veces trasplante del órgano. Estamos con hepatitis. ¿Me quieren hacer algunas preguntas? Chicos, ¿seguimos? Quedó claro, profe. ¿Qué saben ustedes de la tuberculosis? Miren que estas enfermedades, así como la varicela, la viruela, la tuberculosis, que pensábamos que estaban ya erradicadas, hay que tener cuidado, y ahora sobre todo con el COVID, porque todas estas enfermedades que aparentemente ya no tenían importancia, hoy por hoy parece que volvieron otra vez a tener protagonismo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y ver los sistémicos. Yo no sé no hice la historia previa de los sistémicos, no atiendo al paciente. Para mí esto es más importante que atenderle la boca, porque podemos llevar a la muerte al paciente, podemos contagiarnos. Entonces es fundamental saber cuál es el estado del sistémico del paciente. Es fundamental. Si yo no sé cómo está, en qué condiciones sistémicas el paciente, no lo toco. E inclusive hay determinados tipos de enfermedades que son predisponentes, que hacen que el biofilm de la placa bacteriana actúe. Hay una predisposición porque el sistema inmune está alterado. Bueno, es así que la tuberculosis es una infección bacteriana crónica causada por el bacilo de Koch, que se caracteriza por la formación de granulomas, como ven ustedes acá, en nuestros tejidos infectados, de una hipersensibilidad mediada por células. Se transmite de persona a persona, por vía aérea, a través del aire, mediante pequeñas gotitas de secreciones de todo un estornudo de personas infectadas del microbacterio tuberculosis. ¿Cuántas veces el paciente viene a la consulta? Nosotros no sabemos nada porque no hicimos la historia clínica y resulta que estornuda. Esas gotitas que quedan del estornudo, después tienen ahí al microbacterio tuberculosis y son capaces de contagiarnos a nosotros, de contagiarnos a la enfermera que nos ayuda o al próximo paciente si no se hizo la esterilización o la limpieza correspondiente. Es la forma que el bacilo de Koch infecta. Entonces ahí cuando el paciente se sienta, vemos y él nos dice que muchas veces, porque vemos que es un paciente flaco, entonces le preguntamos a ver qué pasa, porque está medio amarillo, medio amarillento, medio flaco. Entonces sí, le preguntamos si come bien. Entonces ahí nos cuenta que a veces tiene náuseas, vómitos, miramos los ojos y la piel están amarillenta. Y a veces nos cuenta que tiene fiebre, que se pasa con un periodo de 3 o más días, con dolores abdominales, cosquilleo en los dedos de los pies y las manos, comezón en la piel. Cuando miramos la cavidad bucal, nos cuenta que cuando se cepilla puede haber sangrado, que le duelen las articulaciones, que hay cosquilleo de nacimiento alrededor de la boca. Vemos que tiene magulladuras o moretones en tanto pequeñas, en las manos, en los pies. Vemos que la erupción es borrosa o diferente. Generalmente tiene zumbido en los oídos y dificultad para oír. O sea que tiene problemas a nivel de la boca, tiene problemas a nivel del oído, tiene problemas a nivel de los ojos. Entonces, acá está pasando algo normal, entonces hacemos la derivación correspondiente. Cuando miramos la cavidad bucal, se observa como en estos casos úlcera en el sector derecho de la mucosa lugar, ven. Entonces, esto se hace una biopsia. Se toma el exudado y se manda a que hagan un estudio histológico. Y ahí se ve la lesión granulomatosa con un borde donde se identifica la célula del Langerhans y el infiltrado compatible con tuberculosis. Por último, tenemos la paciente embarazada. ¿El embarazo qué es? ¿Una enfermedad o qué es lo que es? ¿Qué pasa durante la mujer embarazada? Tengo que tener en cuenta que está embarazada, debo tener algunas precauciones. ¿Qué les parece a ustedes?
le hago la atención normal. ¿Qué pasa con la mujer embarazada? Hay que tener precauciones, por ejemplo, a la hora de hacer radiografías. Exacto, muy bien. Y cuando tengo que hacer la intervención, primero, También porque sufren muchos cambios el cuerpo cuando está en ese estado. Entonces tenemos que tener precaución también con los medicamentos que se prescriben. exacto, muy bien. Si bien el embarazo es un estado fisiológico temporario en la mujer, o sea, no es una patología, una enfermedad, es decir, tenemos que ver cuál es el conocimiento y evaluación de los cambios que se da en esta etapa de la vida de la mujer y para realizar un tratamiento odontológico seguro. Cambios en la cavidad bucal van a ver la gingivitis gestacional debido a la progesterona y el estrógeno a partir del segundo y tercer mes, donde hay un aumento de estas hormonas, hay una predisposición. Pero quiere decir que todas las mujeres embarazadas van a tener gingivitis gestacional. No. Hay un cambio, las hormonas existen, pero ¿qué pasa? Es aquella mujer que no se realiza una correcta higiene, porque para que se produzca una enfermedad gingival, tiene que haber el biofilm de la placa bacteriana. Si el paciente se cepilla y elimina los microorganismos, obviamente no va a haber enfermedad gingival. La gingivitis gestacional no tiene todas las embarazadas, solamente aquella que no realiza una correcta higiene. También tenemos el tumor oepulis cavidarum del embarazo, que vamos a ver, y las náuseas matinales. Esto, las náuseas matinales, los vómitos, producen generalmente, debido a la acidez y el pH que tiene, que pueden predisponer a la presencia de cáncer. Siempre les pregunto, porque cuando yo me iba a dar las charlas de prevención allá a lo lejos, cuando era jovencita, me iba con las maestras. Y yo le preguntaba a las maestras, porque siempre uno de los mitos es que con cada embarazo se pierde, por cada hijo, perdón, o con cada embarazo se pierde una pieza dentaria. Entonces yo le preguntaba, escuchame, las maestras, que vos tomás mate dulce o mate amargo. Entonces ella me decían, por ejemplo, yo resulta ser que tomaba mate amargo, pero cambié porque en el embarazo quise tomar mate dulce. Y entonces hablamos del momento de azúcar. Obviamente que si toma mate dulce, es decir, cada rato, porque vieron que todo el mundo toma mate, o por ejemplo, hace un cambio que tiene antojo, que quiere comer torta, que quiere comer masita, todo eso son hidratos de carbono. Entonces, hay que enseñarle a la mujer embarazada que esos cambios lo haga. Por ejemplo, si quiere comer, que coma todo en un momento. Entonces, en un momento determinado y después se realice el cepillado. Entonces, de esta forma, evita que los microorganismos de la placa bacteriana produzcan la carie o la enfermedad periodontal. ¿Entienden? Bueno, tenemos acá el tumor gestacional que se da a partir del segundo o tercer mes, hasta el octavo menos. Muchas veces este desaparece en forma espontánea, ¿no es cierto? Después del octavo, y otras veces debe ser intervenido luego de que ya tuvo, ¿no es cierto? Ustedes, como es una masa, un crecimiento, es un tumor benigno que tiene 2 centímetros aproximadamente, que muchas veces desaparece en forma espontánea, es decir, a partir del octavo o noveno mes, es decir, se hace un raspaje al estómago para evitar, porque acá posiblemente tenga cálculo, ¿no es cierto? Y bueno, o bien se hace una intervención quirúrgica posterior. ¿Cuáles son los cambios que se producen en la mujer embarazada? Vamos a ver el cambio enigmático, aumenta el volumen plasmático de eritrocitos, linfocitos y plaquetas, la sangre de la mujer se considera hipercoagulable, la presión arterial en el primer y segundo trimestre desciende, pero vuelve a aumentar hasta el tercero, hasta recuperar los niveles previos que teníamos. Ahora vamos a hacer qué procedimiento hacemos nosotros en el enfoque trimestral. Generalmente, hasta el tercer mes, no se realiza intervención. ¿Por qué? Es decir, en el primer trimestre, porque generalmente como hay vómitos acá, le produce la mujer todo, el colocar mamá algo en la boca, es decir, le produce esto, entonces
se prefiere no realizar, excepto que sea una urgencia. Si tiene la mujer con un absceso dentro del lugar agudo, un absceso periodontal o con una pulpitis, obviamente que hay que hacer la emergencia. Y siempre es ir con la interconsulta médica. El médico debe darnos el aval, porque no sabemos cómo es el estado, si tiene un embarazo bien, normal. Entonces adoptamos, como yo digo, en la historia clínica que le dice lo que el médico nos autoriza o nos dice. Bueno, después tenemos entonces ahí el primero, segundo y tercer trimestre. Vamos a evaluar qué hacemos en cada uno. En el primer trimestre hacemos enseñanza en general, control de biofilm, control de placas bacterianas, tratamiento periodental conservador, o sea, hacemos terapia básica, y tratamientos dentales de emergencia, como yo les dije anteriormente. En el segundo trimestre enseñamos la enseñanza de higiene oral, control de placas, tratamiento periodontal conservador, que es terapia básica, y el momento ideal para el tratamiento dental. En este segundo trimestre ya hacemos la operatoria dental, si fuera necesario, y el tratamiento que fuera. Radiografías con protección, porque podemos también hacer endodoncia, y el tratamiento de emergencia. Y en el tercer trimestre, bueno, enseñanza de higiene oral, control de placa o biofilm, tratamiento periodontal conservador, terapia básica, radiografía con protección, por supuesto, y evitar la posición supina durante tiempo prolongado, porque justamente le va a dar y bueno, y entonces vómitos y acá, por eso tenemos que evitar esa posición. Debe ser corta, posición semi-sentada, y solamente realizar tratamientos de emergencia. ¿Cuál es la medida para el monitoreo de la exposición dental? Usar pantallas protectoras de plomo sobre el abdomen, siempre para hacer radiografía. Utilizar el emisor de rayos con colimador y abolir cualquier radiografía innecesaria. Hoy por hoy también tenemos que hay otro tipo de, bueno, no todo el mundo tiene para tomar radiografía. Hay otras técnicas, ¿no es cierto? Radiovisiógrafo, entonces necesitamos usar, ¿no es cierto?, la pantalla protectora de plomo ni nada de eso, porque la radiografía a veces es reemplazada por el radiovisiógrafo de quien lo tiene. Bien, ahora vamos a hacer Juanita, vamos a hacer un pequeño descanso de 5 minutos y seguimos. Juanita, ¿me escuchan? Juanita. Sí, Tere, se te escucha. Escucha, te Se escucha escucha bien. bien. Llamo la historia odontológica. Sí, sí, ya vi. Y entonces le vas a dar vas a seguir con la historia odontológica. Sin todo. Bueno.